Muy buenas noches, queridos amigos aquí de Felicitas. También quiero saludar. Yo me imagino que se conectarán algunos profesores, algunos papás también del Colegio Santa María de Chincha. Bienvenidos a los que se van conectando y a los que vayan a ver la grabación. Ojalá también, Dios mediante, sería algo muy simpático que algunos también que participamos de las clases de Drive, también vamos a estar juntos aquí en este programa especial que hemos hace tiempo pensado aquí junto con Susana. Susana, un ratito, me das un tiempito nada más para explicar a los que quizás por primera vez se vayan a conectar este programa que se llama Entre Amigos. Es de un proyecto que se llama Felicitas y este programa Entre Amigos lo tenemos cada 2 semanas, de 8 a 9 de la noche, ¿no? Con algunos temas relacionados con familia, con matrimonios, con educación de los hijos. Y hoy día tenemos un programa dedicado a la educación de los hijos. Y para eso tenemos una experta aquí en el tema que se llama Susana, pero mejor que Susana se presente. Susana, bienvenida a Entre Amigos. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Con mucha alegría poder estar aquí compartiendo este espacio donde llegas a profesores, como has dicho, a padres de familia. Mi nombre es Susana Díaz de Ferreira, soy maestra, soy casada, soy también orientadora familiar, trabajo formando docentes y formando también a padres de familia a través de una empresa especialista en educación personalizada que se llama Identitas y que tiene su sede también aquí en Perú. También trabajo con un grupo de colegios, soy gerente en una asociación de colegios privados, pero sobre todo creo que he aprendido mucho como madre de familia, ¿no? A lo largo de todos estos años y en mi contacto con padres de familia. Y a veces me animo a decirles que desde las conferencias o las entrevistas que podemos dar, tratamos de transmitirles aquello que funciona, Uh -huh. ¿no? Y aquello que no funciona a lo largo de la vida, ¿no? Uh -huh. Como padres, Bueno, exacto. vemos que trabajo no te falta, Susana. No, trabajo no falta. Yo creo que Justo. a nadie en este momento, ¿no? A Sí. los que nos están viendo ahorita deben Así. estar de verdad compartiendo de repente la escucha de este espacio con actividades que de fin del día, ¿no? Con los niños que están jalando los pelos a la Sí. mamá, lo que Ahora sea, en vez de ¿no? contarte un cuento vas a escuchar a esta señora y seguro que te vas a dormir rapidito. Ay, qué risa. Justo antes hablábamos aquí con Susana que estamos en mil cosas, que, o sea, estamos haciendo demasiadas cosas. Pero bueno, Susana, creo que te he comentado, tenemos una hora, pero la hora se pasa volando, en verdad, y tenemos muchísimas cosas por conversar. Creo que el tema, todos han podido ver por el título del post, ¿no? Que vamos a hablar de cómo educar en la autonomía, ¿no? Y cómo la autonomía es importante para la felicidad de los chicos, ¿no? A mí, Susana, un poco para ya empezar de una vez con el tema que nos toca, por el cual estamos aquí, creo que lo mejor es empezar primero explicando qué significa, ¿no? Autonomía, ¿no? Muy bien. Mira, Pablo, el término autonomía está apareciendo ahora como una competencia importantísima en cualquier propuesta educativa, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, ¿no? La autonomía se ha convertido, yo te diría, hasta podríamos decir, en un valor, ¿no? En un valor que las personas podemos alcanzar. Pero, ¿qué significa autonomía? Mucha gente le da el sentido solamente de quien es autónomo es independiente, ¿no? O sea, puede vivir sin depender de nadie. Y eso es como un aspecto, digamos, y no el más importante de la autonomía, ¿no? Autonomía viene del vocablo griego autonomos, que significa dominio de sí mismo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de autonomía, lo que estamos buscando es que la persona, ese niño que va creciendo o ese adulto haya llegado a un nivel tal de madurez que es capaz de gobernarse a sí mismo en todas sus dimensiones, no solamente en aspectos de carácter o en aspectos afectivos, sino también intelectuales o inclusive físicos, corporales, ¿no?
Ujú. Y, Susana, una cosa que me parece que importante lo que dijiste, que a veces mal entendemos o mal interpretamos la autonomía como independencia, ¿no? ¿Por qué Ujú. quisiste hacer esa precisión? ¿Dónde está por qué esa precisión, Susana? Mira, porque en el sentido de la independencia también es mal interpretado, ¿no? Hay quienes quieren ser independientes, por ejemplo, y te dicen, yo no quiero depender de nadie para no sufrir, ¿no? Y el ser humano no puede alcanzar la felicidad si no es en relación con otros. Somos de alguna manera interdependientes, pero cuando yo he alcanzado la conquista de mí mismo, es que yo estoy, digamos, entregándome a alguien, a algo, a una finalidad o a una persona, por ejemplo, en el matrimonio, libremente. O sea, yo he logrado un dominio de mí, me conozco, sé cómo soy, sé mis fortalezas, sé que puedo controlar mis emociones o puedo controlar mis pasiones, ¿no? Y libremente decido hacerte feliz o entregarme. O sea, ser independiente no significa no depender de nadie, no tener compromisos, no tener ataduras. Eso que a veces se conoce con el nombre de ataduras son realmente las afirmaciones que, digamos, la gente no ha entendido si es que a esto que yo me he adherido, una causa, una meta, una profesión, ¿no? Es una adhesión libre porque quiero, porque así lo elegí o simplemente ha sido fruto de las circunstancias, ¿no? Ujú. Y también se me ocurre preguntarte, Susana, no sé, ya tú nos puedes explicar mejor, pero también cuando escucho autonomía, se me viene a la cabeza heteronomía, ¿no? Exacto. ¿Qué nos puedes decir quizás de ese binomio y cómo entenderlo? ¿Qué es la heteronomía? ¿Está bien? Ujú. ¿Está mal? ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en la educación virtual, ¿no? Y hay padres de familia que te dicen, mi hijo solamente se pone a hacer las tareas, ¿no? Cuando estoy vigilándolo, ¿no? Es decir, él no es autónomo para el estudio, es heterónomo, es decir, depende de la influencia externa, en este caso puede ser su papá, su mamá, para ponerse a estudiar, ¿no? Y lo que yo quiero conseguir es que mi hijo estudie solo, la autonomía en el estudio, que haga solo sus tareas, ¿no? Y en general, digamos, la heteronomía se refiere a la necesidad de que haya un agente externo fuera de ti, ¿no? Ujú, Para poder hacer lo que debes o comportarte correctamente o tomar decisiones, ¿no? ok. Nosotros, la autonomía tiene muchas facetas, ¿no? Y no solamente buscamos la autonomía para el estudio con el ejemplo que he dado, sino buscamos que nuestros hijos sean capaces de tomar decisiones de acuerdo a unos criterios sin necesidad de ser empujados o influidos por otros sin mayor eh, crítica, ¿no? Sin mayor análisis de aquello que las otras personas, pueden ser sus pares, influencers, medios Ajá, de ajá, comunicación, le van imponiendo, ¿no? ajá. Eh, eh, me, yo pienso, a ver, estamos empezando, ¿no? La conversa, pero quizás, Susana, para los papás, mamás, los que vayan a ver los que no están ahora y van a ver después la grabación, y piensan en sus hijos, ¿no? Y piensan en sus hijos chicos, quizás tienen 3 4 5 años, ya, ¿qué tiene que ver esto de la autonomía para mi hijito de 3 años, ¿no? O sea, Ujú. como yo, papá y mamá, claro, me están diciendo que es importante la autonomía, yo entendí que es como que ser dueño de mí mismo, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver con mi hijo de 3 4 años, ¿no? Esto de la autonomía. Ujú. Mira, se trata de que el niño vaya creciendo y vaya incorporando también unos límites a su propia, digamos, voluntad, a su propio albedrío, ¿no? No se trata de que el niño haga lo que quiere en el momento que quiere. Por eso nosotros siempre en las charlas de primera infancia, por ejemplo, les vamos enseñando a los padres a cómo deben controlar y hacer guerra al capricho, ¿no?
Aquella persona que hace lo que quiere en el momento que le provoca y hace solamente aquello que tiene ganas de hacer y no lo que debe, le va a costar mucho más el día de mañana conseguir metas, ¿no? Abrazar, digamos, poder concretar un proyecto de vida. Por ejemplo, ¿no? Si tu hijo en este momento, pues no sé, le toca comer, pero él no quiere comer, él quiere seguir jugando o quiere de repente seguir jugando con la tablet o viendo la televisión, es momento de que él aprenda y entienda que existen unos horarios, unas rutinas que van poniendo límites a esa acción. Contrariamente a ciertas pedagogías que nos dicen deja que el niño libremente crezca, ¿no? Un poco el naturalismo que pregonaba Rousseau, ¿no? En el Emilio, ¿no? Y no, ya se ha visto de que los niños necesitan de límites para poder ir conteniéndose, conteniendo su propia voluntad, conteniendo sus propias tendencias, ¿no? No podemos hacer lo que queremos en el momento que queremos. Y eso es como el niño va autorregulándose. Muchos utilizan ahora la palabra autorregulación, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que pensar, cómo nosotros podemos ir poniendo desarrollando esta capacidad de autorregularse del propio niño. Y es con límites y reglas. Es un poco con el ejercicio de algún tipo de autoridad positiva por parte de los padres, ¿no? Se me ocurre, o sea, que quizás también en esa línea, Susana, para que quede mucho más claro a los papás, ¿no? Que el niño, en la medida que vaya creciendo, sea responsable, ¿no? Sea un chico responsable. Y creo que muchas veces, a veces parece que recién cuando el hijo está en la pubertad, en la adolescencia, los papás dicen, ay, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué pasó? ¿No? Entonces, no sé si podrías explicarnos o ilustrarnos un poco esto de Sí. la responsabilidad que yo quisiera que mi adolescente tenga, pero cómo ya desde los 3 4 años puedo ir, ¿no? Y apuntando a eso, ¿no? ¿Cómo entender eso, Susana? Bien, el ser responsable es parte, digamos, una competencia que nos acerca a ser autónomos, ¿no? Es poder responder de mis propios actos, asumir las consecuencias, poder responder de los encargos o compromisos que he asumido o que me corresponden según mi rol, ¿no? Esto no se da de manera espontánea, es decir, bueno, ya se hará responsable cuando tenga 15 años, ya se hará responsable cuando ingrese a la universidad, ¿no? La responsabilidad, como muchas otras virtudes, se forja mediante repetición de actos, es decir, cuando el niño se le va dando desde pequeño, según su edad, responsabilidades, ¿no? Posibilidades de que se vaya haciendo cargo de su propio cuidado y de luego el cuidado de otros, por ejemplo, no sé, que entienda su cama, que pueda poner la ropa sucia en el cesto, que guarde los juguetes, que un adulto no asuma las tareas que el niño ya pueda ir haciendo por sí mismo. Y cuando las deja de hacer, los padres lo que deben evitar es hacerla por él, ¿no? O sea, hay mamás, por ejemplo, que a veces vamos regañando por toda la casa, qué barbaridad, nadie me ayuda, y nosotros mismos vamos haciendo lo que los hijos han dejado de hacer. Y esto no fomenta responsabilidad, por el contrario, ¿no? El niño lo que va aprendiendo es que siempre habrá detrás mío alguien que me salva de alguna dificultad, de algún problema, de algún compromiso que yo no he cumplido. En los colegios, no sé si Pablo te habrás comprobado, pero nos topamos a veces con padres que están todo el tiempo tratando de cubrir la responsabilidad de sus hijos, ¿no? Al punto que he tenido papás que me decían, no es culpa mía, es culpa mía que se haya olvidado el cuaderno, ¿no? Yo no se lo puse en la mochila el día anterior, ¿no? Y justificando una responsabilidad que los niños ya deberían haber adquirido. En síntesis, esta partecita es que los padres educamos en la autonomía y la responsabilidad desde pequeños cuando vamos dando encargos y exigimos el cumplimiento, ¿no? Exigimos con un cariño, pero vamos exigiendo el cumplimiento de ellos, ¿no? Ya. Ya. Creo que más o menos en general ya tenemos una idea y mi pregunta, que creo que es una pregunta que quizás varios estén haciendo ahora, Susana, en base a la propuesta del programa, es ¿qué tiene que ver esto con mi felicidad? ¿Qué tiene que ver esta de la autonomía con mi felicidad, ¿no? Con la felicidad de Muy mis bien. hijos? Bien,
La autonomía implica tener la posibilidad de elegir lo que es correcto y no solamente lo que me provoca o lo que tengo ganas de hacer. Ajá, ok. Cuando yo me planteo unas metas en la vida, no sé, llegar a estudiar una profesión, llegar a sacar adelante un proyecto, ¿no? Implica muchísimas renuncias en el camino. Es decir, que no siempre el camino está allanado según lo que yo le he planeado, que probablemente yo tenga que tomar decisiones, que tenga que tomar decisiones en función de lo que me provoca o mira, o tirar la toalla. Hay pequeños fracasos sobre los cuales yo me tengo que levantar y para eso se necesita una voluntad trabajada, entrenada, ¿no? Y ese entrenamiento viene desde la niñez, cuando yo le he enseñado al niño a posponer, por ejemplo, el satisfacer un gusto o un capricho, ¿no? O cuando le he enseñado a que, bueno, si ahorita te cuesta, tienes flojera de tender tu cama, pero lo tienes que hacer, porque esto es parte no de que la casa esté ordenada, sino el entrenamiento que necesita tu voluntad para poder luego dominarte a ti mismo y ser libre, ¿no? O sea, la consecución de las metas tiene mucho que ver con que nosotros hayamos trabajado esta capacidad de gobernarnos a nosotros mismos desde pequeños, que es educar el carácter, que en gran parte es educar la voluntad y la afectividad, ¿no? Y ahí se me ocurre una frase, o sea, que creo que todos van a entender que es típica, ¿no? O sea, ay, quiero hacer lo que me da la gana, ¿no? Uh -huh. Y como que no me vengan a imponer, no me vengan a decir cómo lo tengo que hacer, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Quién eres tú para decir, bueno, claro, un niño de 3 años no lo va a decir así, ¿no? Pero Uh -huh. lo digo para que los papás, los profesores, ¿no? ¿Qué es tú, Susana, qué ves que está por detrás de esta manera de pensar, ¿no? Quiero hacer lo que me da la gana, porque yo creo que yo sé cómo voy a ser feliz, en qué está mal, en cómo debería entender mejor las Sí. cosas. Hay que distinguir esto a lo largo de las etapas de desarrollo de un niño, ¿no? Por ejemplo, el niño de 3 años te puede decir yo solito, ¿no? Es una Ujú, manera digamos que diría luego el adolescente, déjame a mí solo, yo voy a resolver mis problemas, ¿no? Lo que hay que ir distinguiendo, por un lado, es la necesidad de autoafirmación que tenemos todos los seres humanos. Y en la medida que los padres reforcemos más los aciertos que los fallos en los hijos, vamos fortaleciendo seguridad, confianza y autoestima. ok, Esto es importante como una base de la autonomía, sentirme que yo puedo, sentir que soy capaz. Sin embargo, a veces es necesario que los niños y los adolescentes puedan probar también la consecuencia de sus propias decisiones, ¿no? O sea, cuando hay a veces gente, chicos que no te quieren escuchar, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, mira, yo te lo advertí, deja de estudiar y verás la consecuencia, ¿no? Sigue jugando tu play y verás el lunes qué tal te va en el examen y ahí hablaremos, ¿no? ya, Pero tiene que haber una consecuencia luego a esa, digamos, ante esos comportamientos o esas elecciones. O sea, todos los días estamos tomando decisiones, los chicos tienen que tomar decisiones, tenemos que dejarle espacio para tomar las decisiones, pero tenemos que ayudarles a ver y hablar sobre las consecuencias que han tenido esas decisiones. Si son buenas, hay que felicitarlos. Y si no son del todo buenas, pues lo que hay que sentarnos con ellos es, bueno, ¿qué cambiaríamos? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué te ok, llevó a esto? ¿Qué te llevó a este jalado en este examen? ¿Qué te llevó a que se rompiera el juguete? ¿Qué te llevó a que te hagas esa herida en la cabeza? ¿No? ujú, Si no escuchaste las recomendaciones que de repente los adultos te habíamos dado. O sea, hay que llevarlos a esa reflexión. ¿Por qué? Porque gran parte de la autonomía moral tiene que ver con nuestra capacidad de pensar, ¿ok? ya, De sopesar lo bueno y lo malo en una balanza, en el sentido de que, bueno, a veces hay que optar por el bien mayor, ¿no? O el mal menor. ujú, ajá, Y eso implica que tengamos la cabeza formada, discernir la fantasía de la realidad, discernir lo que es una opinión de un hecho, ¿no? ajá. Está muy ligado al aprender a pensar, ¿no? Ujú. Susana, yo simplemente quiero decir a los que nos están siguiendo que pueden ir poniendo algunas preguntas quizás para que vayamos resolviendo también a la par de la entrevista, ¿no? Y a lo que tú nos comentabas, Susana,
Este, me acuerdo de una, así, haciendo un paréntesis así, Sí. digamos, evangélico, ¿no? Así que creo que todos saben, todos la han escuchado alguna vez, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Entonces, todo lo que tú nos has dicho ahora, a mí me suena, me resuena en mi cabeza cuando tú dices, no reflexionar, que uno se guíe, se oriente por verdades, ¿no? Y que estén de acuerdo a un sano desarrollo personal, ¿no? ¿Cómo ves este tema tú en esta sociedad que vivimos y pensando en la formación de los chicos? Porque me parece que esto es algo muy importante que lo podemos conversar, ¿no? Ujú. Susana. Sí, mira, en ese momento, digamos, con el desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones, los chicos reciben diversas influencias, principios, ideologías, si quieres, sobre todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de una persona, ¿no? Sobre el amor, sobre la vida sexual, sobre la identidad inclusive de género, en fin, diversas. Y cada familia tiene su, digamos, bagaje de principios y valores que quiere transmitir a sus hijos, ¿no? Luego cada hijo decidirá cuál es el criterio que finalmente rige en su vida. Pero yo creo que los padres debemos estar atentos porque a veces se filtran ideas que nosotros, digamos, no queremos que se alojen en la cabeza ni en el corazón de nuestros hijos, porque no les van a permitir, digamos, discernir con corrección según los principios que la familia tiene como parte de su proyecto educativo familiar, ¿no? Ujú. Entonces es importante que los papás estemos atentos y sobre todo que en el día a día, en la vida cotidiana, nosotros podamos conversar con nuestros hijos en una sobremesa, ¿no? O de repente mientras nos llevamos, ahora no salimos, tenemos más espacio supuestamente, no más tiempos, pero conversar y dialogar sobre las cosas de la vida cotidiana, sobre política, sobre los programas que vemos en la televisión, sobre el videojuego que el chico le encanta, o sea, que tenemos que conversar y poder conocer qué piensan ellos, cómo lo viven. A veces los chicos todo lo ven inofensivo, ¿no? Todo lo ven inocuo. Que a veces bueno, nuestros padres nos decían del rock, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa música diabólica, ¿no? El diablo, qué sé yo. Y ahora hay música, por Hoy ejemplo, día hay cosas peores, creo, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, escuchas un reggaetón, ¿no? Y una letra de verdad, como muchos dicen, a veces que incita hacia la violencia hacia la mujer, por ejemplo, ¿no? Claro. Tu hijo está escuchando esto, tu hijo piensa que eso no va a cambiar su manera de actuar, ¿no? Ni va a cambiar su manera de ver las cosas. Y esto no es siempre así. Por eso es Ajá. importante estar atento a toda esta serie de mensajes o ideologías que se van filtrando sin que nos demos cuenta en la vida de nuestros hijos, ¿no? Hay Susana, una pregunta de eso que me parece que encaja muy bien con lo que estás diciendo ahora. Porque a veces los papás piensan, como está en un buen colegio, listo, ya me aseguro, ¿no? Que se va a formar bien, me aseguro. Incluso a veces está en un buen colegio católico y listo, ya como está en un colegio, bueno, católico, ya, me aseguro, ¿no? Uh-huh. ¿Está bien pensar así? ¿Falta algo ahí? O sea, en el mundo No, que vivimos hoy en día, ¿qué dirías, sí. Susana? Mira, yo sí creo que es importante la elección de un buen colegio. Y no solamente desde el punto de vista académico, que te dé oportunidad de desarrollar idiomas o deportes, sino digamos que es el espacio donde ese niño va a socializar a lo largo de sus 13, 14 años en el colegio y donde tú vas a convivir con otras familias. Por lo tanto, tienes que buscar un espacio, ¿no? Una institución que de alguna manera albergue a personas que ven la vida, ven el sentido de la vida de manera similar, ¿no? Que van a inculcar a sus hijos principios similares a los tuyos, que haya, por supuesto, tolerancia, apertura, sentido crítico, pero donde, digamos, encuentre familias que, por ejemplo, no sé, en hábitos de vida saludable inculcan lo mismo a sus hijos, ¿no? Principios similares, ¿no? Tú sabes que tu hijo va a ir a estudiar a la casa de un amigo o va a alternar con él y quieres que en esa casa, si tu hijo tiene 10 años, pues
se cuide la seguridad, estén vigilando qué cosa es lo que ven, que no se permita que los chicos salgan a jugar al parque sin la vigilancia de una persona mayor. O sea, hay temas como elementales que tú quieres que las familias que están en el mismo colegio compartan. Sabemos Ujú, que hay diversidad y que es imposible, que no queremos que sean todas iguales, ujú, pero sí el colegio ha de ayudar. Sin embargo, hay responsabilidades inherentes a la familia que son ineludibles, ¿no? ujú, Es en la familia donde aprendemos, por ejemplo, las actitudes más radicales ante la vida, el optimismo, ¿no? La forma como vencemos los obstáculos, por ejemplo, por decir ujú, una de ellas, ujú, es una de las actitudes que se aprende en la familia. Aprendemos de cómo vemos a nuestros padres reaccionar ante los acontecimientos de la vida diaria, ¿no? ujú, Padres aprensivos, por ejemplo, generan muchas actitudes de inseguridad o de temor a veces en los niños, ¿no? ujú, En la familia también se aprende, es el primer lugar donde nosotros aprendemos a ser generosos, a dar, ¿no? A ujú. veces recuerdo cuando antiguamente, yo no creo que cada vez esto se va dando menos, pero las cosas entre los hermanos se heredaban, ¿no? Heredabas la ropa, heredabas el zapato o te Bien, prestabas, ¿no? En mi casa yo tuve eran la los... suerte de ser el hijo mayor. O sea que tú no heredabas, ¿no? Yo Ay, donaba, yo sí. donaba. Bueno, y entonces, y esto era como que los niños aprendían también un criterio de sobriedad, ¿no? Un criterio Sí. de aprovechamiento de las cosas. Hoy un niño no, a veces no quiere ponerse lo que fue del hermano mayor, ¿no? De ninguna manera. Entonces son digamos, situaciones que dices, oye, la solidaridad, ¿dónde se aprende? ¿En el colegio? Sí, cuando vamos a la campaña del kilo, regalamos un kilo de arroz, no. La solidaridad se aprende en la casa, con los detalles de delicadeza que Ujú, tenemos unos miembros con otros. Y los aprendemos no solamente porque lo vemos en nuestros padres, sino porque nuestros padres los han fomentado, ¿no? Oye, haz silencio porque tu hermana está estudiando por un examen. O llévale este vaso de jugo a tu hermano que ya debe tener sed, ¿no? Y no, ¿y ¿por qué yo? ¿No? ¿Y él acaso hace algo por mí? Sino, esas cosas se van aprendiendo sobre todo en la casa. O sea, ujú. hay, y de esta podría seguir mencionando muchísimas otras. O sea, ¿qué le Sí, corresponde al hogar y que nadie puede suplir, ni el mejor colegio podrá suplir? sí, Hay aquí mira, muchísimas. justo Chris Chumacero que nos está viendo dice, la primera escuela es el hogar, ¿no? Es lo que nos está contando. Porque de hecho los papás son los protagonistas, ¿no? En la educación y hay cosas que si no aprenden en el hogar, el colegio no puede, o sea, los valores más profundos, ¿no? La manera como uno aprende a vivir el amor, cómo aprende a ser generoso, varias cosas que tú has dicho que me parece tan importantes, ¿no? Sí, y allí, Pablo, perdona, un Sí, dato, por ejemplo, ¿no? Que ya es fruto de investigaciones de la OCDE, por ejemplo. ya, Se ha comprobado que los niños cuyos padres les han contado un cuento a los 5 o 6 años antes de dormir, o han tenido tertulias familiares, sobremesas, por ejemplo, ujú, después de la cena o después del almuerzo, hablando de temas X, ¿no? ajá, Tienen mejores resultados académicos en las así, pruebas PISA a los 15 años. O sea, ah, es increíble que no solamente se produce un vínculo afectivo, sino que además se desarrolla una serie de competencias intelectuales que el papá ni se está imaginando, ¿no? Lenguaje, pensamiento lógico, nivel de capacidad crítica, de análisis, solamente por las conversaciones que sostenemos con nuestros y padres, fíjate. ahí, Susana, cuando dices eso, me parece que es importante que lo que estamos aquí conversando, tenemos el concepto de la formación integral, ¿no? O sea, que no es que, quiero que mi hijo sepa de, ¿no? Razonamiento matemático, razonamiento verbal y que incluso que sea un experto en cumplir la prueba PISA. O sea, creo que hay muchísimo más ángulos, ¿no? O dimensiones de la persona, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes Mira, decir eso, no? digamos, los líderes educativos hoy en día reconocen la necesidad de personalizar la educación. Ok. Y personalizar no es otra cosa de que cada niño, cada persona, cada ser humano sea consciente
de su dignidad. O sea, su dignidad viene de que es el ser supremo de la naturaleza, más allá de cualquier, digamos, creencia religiosa, ¿no? El ser humano es un ser superior en la naturaleza, pero tenemos varias dimensiones que actúan de manera integrada y que hay que fomentar. Seguramente todos conocemos gente muy inteligente, pero con muy poca inteligencia emocional, y esa persona no es feliz, ¿no? O gente muy amorosa, pero que no razona bien sus decisiones, que todo lo hace por fin, es que me dio pena, ¿no? Y regalé mi sueldo, no sé, ¿no? O sea, que todo es corazón. Y en realidad necesitamos un equilibrio de 4 dimensiones importantes: la física, la afectiva, la intelectual y la de la voluntad, la del carácter, ¿no? Y mientras más armonioso esté el desarrollo, como un equilibrio en estas 4 dimensiones, más posibilidades de ser feliz tiene la persona, ¿no? Por el contrario, si yo soy muy inteligente, puedo tener todos los cartones del mundo, pero no soy capaz de interrelacionarme, o no soy capaz, por ejemplo, de superar los fracasos, ¿no? Tengo poca resistencia a la frustración. Todo eso no me va a permitir ser feliz. Y por eso los papás tienen que decir, muy bien, me interesa que mi hijo sea exitoso en la vida. Eso me dicen en todas las charlas. Yo quiero que mi hijo tenga éxito en la vida, ¿no? Muy bien. ¿A qué te refieres con ¿Qué éxito, no? entiendes por éxito? Sí, ¿qué entiendes por éxito? Y ellos te dicen, bueno, pues que ingrese a la universidad, que tenga unos cartones, que tenga un buen trabajo, ¿no? Bien, ¿y qué estamos haciendo ahora, no? Porque tener un buen trabajo y tener éxito en los estudios no depende solamente de que sepa muchos idiomas o que sea muy inteligente, vamos a decirlo en términos generales, ¿no? Depende mucho también de capacidades como que son parte de la autonomía, como la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Esa de resistir y acometer, ¿no? Esa me caí, pero lo vuelvo a intentar, ¿no? Y ¿qué impide que desarrollemos, por ejemplo, estas actitudes que caen en la dimensión volitiva o en la dimensión afectiva? Un enemigo de hoy es la sobreprotección, el cubrir, digamos, a nuestro hijo de tal manera que no sufra para nada. Y te lo digo que vemos ahora desde que el niño nace, ¿no? Todas las facilidades que nos pone la tecnología. Voy a calentarle la camita con esta super bolsa térmica para que mi bebé en invierno no tenga frío, ¿no? Y, y así podríamos citar muchísimos, muchísimos otros ejemplos en que los papás realmente queremos evitarle todo dolor, toda pena al niño. Y claro, ¿quién no quiere evitarle una pena a su hijo? Pero no al punto de crear una minusvalía emocional que no puede vencerse o superar un fracaso, ¿no? Sí, yo, eso que dices ahora, Susana, lo relaciono con lo que nos contaste más al comienzo, de que el chico con el tiempo vaya siendo cada vez más responsable de sí mismo, porque si la mamá o el papá, digamos, ¿no? Lo crea en esa burbujita de cristal, ¿no? Donde no se frustra, no se aburre, no tiene que esforzarse, que no tenga ningún momento de impaciencia. A la hora cuando ya tengan sus 13, 14, 15 años y que tiene que empezar a hacer cosas por sí mismo, no es capaz, o sea, Así es. no sabe qué hacer. Por ejemplo, un niño tiene que aprender a autorregularse en el aburrimiento, ¿no? Ahora muchos niños le dicen, papá, estoy aburrido, ¿no? Y el papá trata de llenarle, digamos, el tiempo de cosas o de videos o de lo que sea para que el niño no esté aburrido. Y el niño tiene que aprender, digamos, a gestionar su aburrimiento. Yo en esto no es una autorreferencia Parte para de la nada, vida. pero recuerdo a mi madre que nos enseñó, y cuando nos dice, mamá, estoy aburrida, estás aburrida, espérate, que yo ahorita te doy unas tareitas, ¿no? Y a veces nos daba unas tareas así, entonces ya no se nos ocurría decir la palabra estoy aburrida, porque ya sabías que venía a surcir medias, o de repente agarra y decía, saca la enciclopedia, averigua tal cosa sobre la cultura china, o sea, de ese tipo de cosas nos retaba y no permitía que tuviéramos nosotros en la cabeza la palabra aburrimiento o pérdida de tiempo. Eso creo que nos va dejando huella, ¿no? Y por eso decimos que los hogares tienen esa capacidad de formar las actitudes más radicales ante la vida, ¿no? Y la gestión de tus propias emociones, entre ellas el niño pequeño, el aburrimiento, déjalo que se aburra y deja que él tiene que encontrar, que no necesitas estar sentado al lado jugando con él para que el niño empiece a entretenerse. Tiene que aprender a los 2, 3 años a gestionar sus propias emociones, ¿no? O que a veces
¿no? A veces, no sé, que tenga un berrinche, bueno, llorará y en algún momento se dará cuenta que no gana nada con eso, ¿no? Que a veces, no, empieza a llorar, toma la tablet, ¿no? Sí. A los 3 años, O, 3 años con la tablet, dime. o prestar demasiada atención a una rabieta. O sea, nunca debemos tratar de disuadir a un niño de un capricho en medio de una rabieta, ni a un adolescente en medio también de un tipo de rabieta que a veces es tirar la puerta, hacerte la ley del hielo, torcerte la cara, ¿no? O sea, no se dialoga en medio de cuando la persona está tan alterada que no te va a escuchar ni te va a entender y por otro lado, además, de alguna manera nuestra atención refuerza esa rabieta. Y si cedemos, peor aún, porque el niño aprende que esa es la manera como va a conseguir aquello que desea, ¿no? Susana, tengo una pregunta bastante puntual y concreta que creo que es muy importante. Eh, eh, en relación a la formación de nuestra parte afectiva. ¿Cuál es la pregunta, Susana? Mira, estamos en una cultura que realza mucho el que yo me sienta bien, el que yo me guío por los placeres, en que lo que me gusta lo hago y lo que no me gusta no lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia, desde lo que tú, lo que tú trabajas, etcétera, de primero, ¿no? ¿Por qué eso está bien o está mal? Y cómo esto es peligroso para la autonomía, ¿no? Ujú. Mira, tener una vida, digamos, una infancia, por ejemplo, donde se han satisfecho todo lo que a mí me apetece o todo lo que yo necesito. Tengo sed, toma, en mi momento, tengo frío, tengo calor, o sea, se van como atendiendo todas esas necesidades y el niño no es capaz de pasar una molestia, ¿no? Esto, sí, hay una cultura que dice no tienen por qué sufrir, ¿no? O sea, eh, hay que evitar el sufrimiento a toda costa y eso no ayuda, no ayuda porque la vida del ser humano está marcada de momentos difíciles, de dolor, no todos pasamos por momentos de dolor, por momentos de frustración y nuestro carácter, nuestra voluntad tiene que estar formada para poder vencerlo, ¿no? Si no te vas a quedar detenido digamos, en ese momento donde hay algún tipo de fracaso, de frustración, y vas a alejarte de aquellas metas que quieres. Pongo un ejemplo concreto, Sí. ¿no? Aquella persona que quiere ingresar a la universidad y a la primera no ingresa. Si Ajá. su carácter no está fortalecido, no lo va a volver a intentar. Y dirá, para la universidad no es para mí, ¿no? O si, por ejemplo, ante una frustración amorosa del primer enamoramiento se cortará las venas, o sea, me refiero Ujú. de se abandona, pasa por estados depresivos muy, muy largos, porque no son capaces de remontar la dificultad. Entonces, ¿cómo logramos que nuestros hijos tengan un carácter, una personalidad autónoma, decimos, o sea, que se gobiernen a sí mismos emocionalmente, por ejemplo, ante la frustración? Y es que no sean criados en una vida con demasiadas comodidades, ¿no? Dice un proverbio chino, es bueno que nuestros hijos pasen un poco de frío, ¿no? Y un poco de hambre, ¿no? A lo largo de su vida para luego acometer en grandes metas y grandes proyectos. O sea, la sobriedad, la templanza, ¿no? El decir, bueno, pues no todos los días hay la comida que te gusta, ¿no? O todos los días hay, no sé, un postre, ¿no? O no tienes, hay papás inmediatamente, por ejemplo, el niño caprichoso ha agarrado un carrito y lo ha tirado contra el mueble y el carrito se ha roto. ¿Y qué hace el papá? Inmediatamente trata de reemplazarlo, ¿no? No te preocupes, hijito, aquí te compro Susana, otro nuevo, ¿no? Susana, mira, yo te digo, me pongo en los pies, en los zapatos, ¿no? De una mamá, un papá, imagínate una mamá, ¿no? Que nos está escuchando y dice, pero Susana, pero yo quiero lo mejor para mi hijo. Yo quiero que Ujú. mi hijo esté contento, esté bien, ¿no? ¿Y qué le dices con esto, no? ¿Qué le podrías Sí. decir, Susana? A ver, el que tú quieres que tu hijo sea feliz, ¿no es cierto? A la larga. Claro. Mm, y esa felicidad implica recorrer un largo camino, ¿no? Un camino que es la vida, que pasa por diversos tipos de
pistas, vamos a decir, ¿no? A veces son una autopista muy asfaltada, llanita, ¿no? Y a veces eso es como un camino, pues, de tierra lleno de piedras, de huecos, con muchas dificultades. Entonces, lo que si tú quieres que sea feliz, hay que prepararlo para la vida. El que tú le consientas ahora ciertos gustos, no digo que por favor los privemos de todo, no. Hay que tener un sentido común, ¿no? Para poder mantener esa línea entre lo que es tener a un hijo hiperconsentido y lo que es simplemente un niño que se satisface sus necesidades y algo más, ¿no? O sea, de todas maneras. Eh, yo le diría a la mamá, ¿cómo quieres que sea mañana, no? Que es lo que les pregunto en muchas charlas a los padres. Y me dicen todas esas cosas, feliz, exitoso, responsable, que sepa tratar a la gente. Ya, ¿y crees que eso se da por arte de magia? ¿Crees que eso se da porque tu hijo nació el día que estaba en una gran conjunción Marte con Saturno? No, no, o sea, eso se da por lo que hacemos y lo que sembramos como hábitos desde la primera infancia, desde que el niño nace, ¿no? Y a lo largo de toda su niñez y adolescencia. Esos hábitos que fortalecen la vida saludable, ¿no? Estoy hablando de deportes, de buen ocio, de buena alimentación. Esos hábitos que fortalecen la capacidad de aprender a aprender, hábitos intelectuales, hábitos de trabajo. Esos hábitos afectivos, ¿no? De control de emociones, de expresar lo que siento sin llantos, sin gritos, sino expresarlos, digamos, de manera positiva, de ser asertivos, el tener, digamos, también la capacidad de poder decir no, ¿no? Y no ceder a las presiones. O sea, hay aquí una serie de hábitos que los tienes que ir formando en el día a día y eso exige, pues, que de los padres también una autodisciplina y un autodominio. Eso, justamente, Susana, me sacaste, no sé, de la lengua. Yo justo te iba a preguntar este tema, y creo que es un tema que yo, tú sabes que yo también hablo con muchos papás, incluso con profesores, directores, etc. Este, está ahorita la disciplina, ¿no? De decirle no al hijo o decir hasta aquí, ¿no? A veces yo veo que muchos papás cuando piensan en disciplina como algo negativo, ¿no? Ujú. No, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a poner un límite? Ya no me va a querer, ya no me va a amar, ya no me va a ver como su amigo. O sea, ya, ¿cómo los papás tienen que entender la disciplina? ¿Quién nos diría sobre eso, Susana? Mira, hay un libro muy bonito que se llama No tengas miedo a decir no, ¿ya? Y que habla justamente de algunos virus que tenemos los papás, así lo dice el autor, le llama virus, ¿no? Y es que nosotros a veces nos sentimos inseguros frente a los hijos y que por eso tenemos miedo a decir no. Y esto puede venir de una baja autoestima de los padres o de repente también puede venir del hecho de que a nosotros los padres fueron demasiado exigentes y nosotros queremos ahora ir al otro extremo. Y dicen, los padres tienen que conocerse a sí mismos Ya. y saber cuáles son sus puntos débiles. O sea, yo cuando le pregunto al papá, me dice, no logro que mi hija de 6 años me obedezca. Y le pregunto, ¿qué has hecho tú cuando no te obedece, no? Y entonces dice, no, termino cediendo. ¿Por qué? Porque estoy estresado, porque la niña llora, porque hace pataleta y los vecinos llaman al serenazgo. O sea, ¿no? Por diferente. Entonces tú dices, un momentito, entonces quien ha tomado control de la situación es tu hija de 6 años. Y eso es algo que tiene que cambiar. Y eso implica porque cambies tú mismo, ¿no? Tu hija no te va, las niñas no pueden decir, mamá, ya no te quiero, eres una bruja, ¿no? Eres mala. Yo sé que hay mamás que sufren muchísimo con eso. Tú tienes que eso tirártelo a la espalda porque no tiene un fondo. Simplemente, bueno, entender de que la niña está buscando conseguir, o el niño está buscando conseguir aquello que pide en ese instante y utilizará verbalizaciones que no tienen mayor fondo. Pero por eso es importante que el papá esté muy seguro de sí. Yo siempre he dicho que los hijos nos ayudan a ser mejores personas, ¿no? Si tú antes eras, no sé, pues dormilón, eso se te quita el primer año que el niño te está despertando en la madrugada porque llora por hambre o por cólico de gases. O sea, obligadamente tú te vas convirtiendo y vas cambiando tus hábitos, pero tiene que ser siempre a más, porque de alguna manera los hijos
aprenden muchísimo con el ejemplo. No, ¿Qué no nos damos piensas? cuenta cuánto, ojo, Ajá. pero aprenden muchísimo. Una pregunta, Susana, ¿tú qué piensas de esta afirmación, ¿no? Simplemente para redondear un poco esto de la disciplina, ¿no? O sea, en vez de pensar que cuando yo le digo un no o le pongo un límite, ¿no? Estoy siendo, no sé, molesto, pensar que cuando yo estoy disciplinando a mi hijo, yo lo hago porque lo amo, porque lo Ujú. quiero, porque quiero lo mejor. Y como tú dijiste, cuando vaya a salir al mundo, no va a ver a alguien a su costado con el algodoncito, ¿no? Ay, que no te aburras, o sea, entonces es importante, ¿no? Pero entender que lo haces por amor, quieres lo mejor para Sí. tu hijo, ¿no? Es importante y habrá momentos en que le diremos y expresaremos y demostraremos todo el cariño que le tenemos a los hijos. Pero repito, no en el momento en que el niño está en plena rabieta o en plena pataleta, ¿no? Ujú. Por algo que no se le ha consentido. Ok. Porque a veces en las mamás tenemos esa inseguridad y Ujú. vamos donde el niño o donde el adolescente, pero hijo, entiéndeme, yo te quiero, por eso es que no te dejo ir a esa fiesta, no sé, en tal sitio hasta las 4 de la mañana, porque te quiero. Mientras más nosotros esgrimamos estos argumentos con inseguros además, Ujú. ¿no? Eh, en el momento inadecuado, pues lo único que hacemos es reforzar en los chicos estas formas impropias de pedir o exigir. Los Ok. papás nos tenemos que sentir seguros y para eso, si hay algo que creemos que nos da temor exigir o decir no a nuestros hijos, busquemos ayuda, ¿no? Hay muchos lugares donde nos pueden dar una mano, el propio colegio, los colegios suelen tener estos tipos de apoyo. A mí me ha dado muy buen resultado cuando veo padres que comparten con otros padres, ¿no? Ujú. Sean de la misma aula o de repente en un grupo y van contando, oye, fíjate, yo he tenido esta dificultad y no he podido manejarla. Y otro te dirá, yo he tenido la misma y la he manejado de esta forma. Entonces, Genial. de alguna manera vamos aprendiendo de buenas prácticas, ¿no? Ujú. Pero los papás hoy necesitamos formarnos de verdad porque toda la influencia que tenemos externa al hogar, a la familia, no siempre no apuntan necesariamente a lo que nosotros queremos para nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que estar, por tanto, más cerca de ellos, no con una actitud vigilante, ¿no? Ahora voy a revisar tu chat o voy a revisar tu computadora, pero sí estar cerca estableciendo un vínculo sobre todo de confianza. Ujú. Susana, mira, nos queda poco menos de 15 minutos y creo que podríamos, en estos minutos que nos quedan, me parece importante que nos cuentes un poco ya cómo, cómo se educa la autonomía, ¿no? Hemos Ujú. hablado ya varias cosas, ¿no? En todo este tiempo, Sí. ¿no? No es que no hemos hablado sobre esto, pero me parece que sería algo interesante de manera muy puntual, clara, poder transmitir eso a los profesores, a los papás que nos están escuchando. Y esa autonomía que es tan importante para que la persona sea responsable de sí misma, sea capaz de tomar las decisiones correctas, para a lo largo plazo ser realmente feliz y haga bien las cosas en su vida ya. Yo como papá, ¿cómo educo a mi hijo en esa autonomía? Quizás tú Mira, puedas dar algunas cosas sí. concretas, Susana. Mira, lo primero es que en todo hogar tiene que haber reglas y límites, ¿ok? Tiene que haber unas reglas de acuerdo a la edad de los hijos, Okay. pero no tengamos miedo a tener reglas, pero reglas que se cumplen, ¿no? Por ejemplo, pueden ser horarios de usar internet o de horarios para las comidas. Por ejemplo, hay reglas muy valiosas como el hecho de la hora de la cena, nos sentamos todos a cenar juntos, Okay. ¿no? Hay hogares donde esto no es posible, buscar aunque sea que se dé una vez a la semana, en sábado, el domingo. Pero esas reglas entendamos que le van a ir poniendo al niño unos límites de manera externa porque él todavía no es capaz de gobernarse. Okay. Llegará un momento que él mismo será el que se ponga los límites a medida que crezca, pero tiene que haber reglas y límites, ¿no? Y aquí papá y mamá tienen que estar de acuerdo, papá, mamá o los cuidadores que viven en casa, la abuelita, sobre aquellas reglas y límites y cómo las vamos a ir exigiendo, cosa que consensuarlos a veces no es fácil, ¿no? Luego, tiene que haber encargos en la casa para todos los hijos.
encargos que se van de alguna manera modelando, ¿no? Por ejemplo, tú quieres que tu hijo tienda la cama, al principio pues tiene esa responsabilidad, pero se va a equivocar, ¿no? La va a atender mal, no la va a atender como tú la harías, y a lo mejor a veces abandonamos también allí y decimos, deja, tú lo haces mal, eso no ayuda, dejemos que se equivoque y también sepamos que al principio tenemos que modelar, es decir, mira, la cama se tiende así, mírame, ¿no? Ahora mañana tú lo vas a hacer y yo te voy a mirar y te voy a corregir. Y luego después ya tú lo vas a hacer solito. Pero hemos modelado, no demos por hecho que el niño va a entender lo que esperamos de manera clara. O sea, a veces decimos al hijo, pórtate bien, ¿no? Ese pórtate bien es muy amplio, ¿no? O sea, tenemos que decir concretamente, portarte bien significa que vas a apagar la televisión a las 7 de la noche, te vas a ir, meter a la ducha y luego, no sé, vas a cenar y te vas a acostar, por ejemplo, ¿no? Y perdón Pero ahí, Susana, perdón, porque a veces como adultos creemos que entienden lo que nosotros entendemos. exactamente. Justamente el niño o el joven, tienes que explicarle para que aprenda eso, ¿no? Ujú. Sí, hay que ser muy concretos cuando nosotros mandamos, ¿no? Esto podríamos tener un día una conversa sobre Ya cómo tendremos, ya mandar, ¿no? Sí, tendremos. cómo obedecer y cómo lograr que los niños obedezcan, ¿no? La obediencia no es mala, ojo que la obediencia está muy, pues, venida a menos por Sí. algunas personas piensan que el niño no debe obedecer, no, que él tiene que puede desarrollar su espíritu crítico y decidir qué obedece y qué no obedece. O sea, no, señores. El niño todavía no es consciente ni puede vislumbrar los peligros o, digamos, las consecuencias que puede tener un determinado comportamiento. Y cuando no sabemos, lo único que nos queda es obedecer. Y la obediencia va a garantizar la seguridad del niño. Y luego, poco a poco, es obediencia con razonamiento, ¿no? O sea, siempre le damos una indicación y decimos por qué estamos exigiendo eso. Eso es importante para ir formando el criterio. Perdón que te interrumpí. Sigamos con cómo ayudar a educar en Sí, autonomía. entonces hemos hablado ya de las reglas y límites, de ir modelando las conductas, de asignar encargos y responsabilidades. Yo les digo siempre a los papás, piensen según la edad de los niños en dos tipos de encargos. Aquellos que tienen que ver con su persona, como Ya. son pon la ropa sucia en su lugar, tiende tu cama, pero aquellos que tienen que ver con el bienestar de los demás también, ¿no? Por ejemplo, bienestar común, saca la basura, pon la mesa, ¿no? Luego es importante dejar que ellos asuman las consecuencias de sus actos y decisiones, ¿no? Eh, Saben que hay reglas, ¿no? Y saben que de repente si no cumplen una regla, hay consecuencias, pueden perder un beneficio, pierden el derecho a ver televisión, o pierden el derecho de postre, o, ¿no? Seamos coherentes, o sea, consecuentes, ¿no? Ok. Con aquello que nosotros estamos exigiendo como reglas, ¿no? Luego, es importante que los papás examinen cuál es el ejemplo que están dando ellos de gobierno de sí mismos, ¿no? Un papá que se deja llevar por la ira cuando está manejando, por ejemplo, y se convierte en un monstruo irreconocible cuando se le cruza un micro, el hijo no está percibiendo un buen ejemplo de autodominio, ¿no? Por decir, me provoca y ve que el papá se muerde los labios para no gritar, eso es mejor que ver que saca todo su mejor vocabulario francés al momento que un micro se le cruza, ¿no? Entonces, creo que es importante que, por ejemplo, vean que, no sé, si la mamá está a dieta, hace sacrificios y no dice, bueno, me salgo de la dieta y ahora me como este dulce, ¿no? O sea, que va luchando y va venciéndose con pequeñas cosas para lograr un fin, ¿no? Ok. Y en ese sentido es muy importante para el educar la autonomía que el niño se sienta, que el hijo se sienta capaz de hacer cosas y por eso hay que reforzar más lo positivo, ¿no? Y decir las cosas buenas que vemos en nuestros hijos, porque eso les va a dar seguridad, confianza. Se habla siempre de felicitar más y reprender menos. Ya. Incluso se habla de felicitar, inclusive al interior de la familia, en público, pero reprender a solas, ¿no? Ok. O sea, aunque estén los hermanos, si tú le vas a llamar atención a tu hijo mayor, o sea, llámalo al cuarto y háblale allí, no delante de los demás hijos, ¿no? Oye, yo te dije que hicieras, a veces Como hacemos que esto. humillando, ¿no? Exactamente. Esto no ayuda a desarrollar la capacidad y confianza en mí mismo, por el contrario, ¿no?
Y una de las cosas que hemos mencionado es sobre por ejemplo, la autogestión del aburrimiento, decíamos, ¿no? Entonces, hay que ayudarles y enseñarles a hacer buen uso del tiempo de ocio, ¿no? Que el tiempo de ocio sea un tiempo de entretenimiento, pero también un tiempo de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, a los niños pequeños hay que acompañarles y dejarles decidir sus juegos y juguetes. Pero una vez que decidió tal juego y tal juguete, que pase un tiempo prudencial hasta que termine de jugar, ¿no? Porque hay veces que el niño dice, no, pero ya no quiero esto, ahora quiero lo otro, ¿no? Y quiero lo otro, y no, dejarlo, sacaste esto, juegas, aunque sea 5 minutos, pero juegas con esto, y luego lo puedes guardar y volvemos a sacar otra cosa, o sea, como ser consecuentes con sus decisiones, ¿no? Y hemos dicho evitar la sobreprotección, ¿no? Piensa tú qué actitudes sobreprotectoras puedes tener en este momento, de repente, no sé, en el desarrollo de hábitos alimenticios, ¿no? No, en mi casa, digo, y acá puedo hacer una culpa a veces, ¿ah? Pero en mi casa se cocina solamente lo que le gusta, ¿no? A mis hijos o a mi esposo, ¿no? Un poco que se coma de todo. Yo creo que eso es una de las cosas que a veces cuesta mucho. Yo he encontrado padres que van al cole y en tiempos de presencialidad y te dicen, por favor, a ver si en el colegio les enseñan a comer tomate porque en mi casa no han aprendido, ¿no? Susana, yo me acuerdo cuando yo era chico, a veces una confesión así de mi familia, ¿no? Mi hermano se pasaba a veces 2 horas, ya, tienes que tomar esa sopa. No, no, vas a tomar, ¿no? O sea, hay que enseñar a hacer las cosas como se deben, ¿no? O sea, no, no sé, digo 2 horas por decir, ¿no? Pero, o sea, enseñar cómo se hacen las cosas bien, ¿no? O sea, no consentir engreimientos simplemente porque, no quiero que pase un rato, ¿no? Un rato que no le guste, como hablábamos al principio, ¿no? Pero Si bueno. nos encontramos con muchos papás jóvenes hoy y algunos no tan jóvenes, pero que tienen miedo a este ejercicio de la firmeza, ¿no? De lo que decíamos, o sea, que no han aprendido a decir no, ¿no? Y la firmeza es, bueno, pues si yo como papá, aunque me duela, ya dije algo, ¿no? Ya mandé algo, di una indicación, tengo que mantenerme firme en ello. Por eso es que tenemos que evitar proferir amenazas cuando estamos enojados, porque luego no las vamos a poder cumplir, ¿no? Y te voy a dejar 3 meses sin televisión y nunca más volverás a agarrar un celular. O sea, esas son cosas que no vamos a cumplir, ¿no? Y por eso proferir amenazas lo único que hace es quitarnos a nosotros autoridad y tenemos que pensar muy bien en esas reglas que queremos que existan en la casa, decíamos al principio, y para no tampoco irnos al otro extremo, ¿no? De ser demasiado autoritarios o demasiado exigentes. Todo tiene que darse en un ambiente de cordialidad, ¿no? Parte de la autonomía también es la parte emocional y que hoy en día está un poco desbordada también en los adultos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, tiene pena y se desborda ante la pena, ¿no? No puede contener la pena y llega un momento en que ya no puede ni trabajar, ni se puede levantar, y no puede hacer sus actividades ni las domésticas porque la pena lo abruma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos aprendiendo con la pandemia, ¿no? Tú me contabas el otro día también que estabas trabajando con un grupo cómo sobrellevar el duelo, ¿no? O sea, hay situaciones donde nos sorprende, por ejemplo, la muerte de un familiar y que realmente es una pérdida muy dolorosa. Cómo regularnos para que realmente esta pena se convierta finalmente en paz, ¿no? En serenidad. Bueno, cuando hay fe esto es mucho más fácil porque tenemos la esperanza de que esa persona está en un lugar mejor. Pero lo que no puede ser es abrumarnos de tal manera que invade todas las otras dimensiones de nuestra vida y nos paraliza, ¿no? Entonces, esto es importante que trabajemos esta autorregulación, esta autonomía emocional, poder expresar lo que sentimos, no callarnos, ¿no? Expresar con respeto, con asertividad, lo que sentimos a quien corresponda, ¿no? No a un tercero creando a veces un conflicto, ¿no? Estas son situaciones, digamos, importantes porque creo que uno de los retos que tenemos es no solamente el fomento del carácter, ¿no? De la autonomía, de la voluntad, sino también esta autonomía afectiva, esta autonomía emocional, ¿no?
Susana, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, Pablo. Ay, que te agradezco. Mira, fue un gusto. Yo creo que tendremos muchas otras ocasiones para poder conversar. Creo que de cada punto que hemos hablado podríamos Sí, hay miles de temas, sí, exactamente, ¿no? realmente. Pero bueno, Susana, de verdad, muchas gracias. La gente también que fue aquí comentando está muy contenta con la presentación. De corazón te agradezco haber aceptado la invitación. Y bueno, ya en algún otro momento te recibimos aquí de nuevo con los brazos abiertos. Claro que sí, Pablo. Encantada a los papás, a los maestros que nos están escuchando. Siempre estaremos al servicio de poder ayudar a los papás a poder tener unos hogares alegres, luminosos, unos hogares donde los hijos crezcan, digamos, de manera completa, ¿no? Y que puedan prepararlos para ser felices en la vida. Así Gracias, es. gracias por Muy este bien. espacio. Bueno, Susana, nos vemos. Me despido Nos vemos. de todos los que nos están acompañando. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Ahí está, ya está. Muy bien. Ya está, Pablo. Gracias. Bien, Se muy pasó bien. rápido, ¿No? de Pucha, verdad. se pasa rapidísimo. Se pasa Sí, de lo último de cómo educar, de cada uno que dijiste, pucha, se se podría. puede hacer. Sí. Sí, Este libro de cómo decir, cómo aprender a decir no, ya. para mí es de lectura obligatoria prácticamente ¿De quién es ese libro? mira, sí, ahorita te voy a Es, decir, así se llama, ¿cómo decir no? Ese es el nombre. cómo aprender a decir. No Ah, tengas miedo a decir no, así ya. se llama. No tengas miedo. No tengas miedo de decir no. Sí. Bueno, Y sí, ahora por ahí ahorita te busco el este libro, de que estamos leyendo, este de los 10 ideas para la educación, también de es buenazo. José Ayón, pucha, muy bueno, ah, Sí. muy bueno. Es de Osvaldo Poli. Osvaldo Osvaldo Poli es Poli, el autor, ya, sí. Osvaldo Poli, Osvaldo Poli. Mira, se han conectado, ¿ah? O sea, han habido en un momento casi 30 personas conectadas, está bien. En comparación con Sí, otros, sí, está bien, bacán. sí. Este, bueno, te comparto una alegría, Susana, que voy a, Dios mediante, creo que ya no, pero Dios mediante, estoy publicando ya un segundo libro, Susana. Ay, qué bien, Pablo, qué Sí, bueno. hay uno que publiqué en el 16, que era Yo también quiero ser feliz, y ahora este se llama Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento. Mira, Eh, esto que estás haciendo con los dolientes, de verdad, con toda esa gente, me parece una tarea muy bonita y muy importante ahora en medio de esta situación, ¿no? Pucha, mira, Susana, no te, o sea, como, no te imaginas, o sea, Sí, hay unas situaciones que son desgarradoras. O sea, seguro. si ya normalmente el duelo es complicado, o sea, esta situación, o sea, esto de la pandemia, de todo lo que está pasando, que genera unas realidades, o sea, o sea, las circunstancias como la gente fallece, de que no has podido acompañar a tu ser querido 40 días porque estuvo en UCI, Sí. o sea, pucha, Y deja pendientes, ¿no? Deja muchos claro, se ha pendientes. No le complicado. pude decir, no le pude pedir perdón, no me pude despedir, ¿no? Pero también junto con eso, mira, Susana, es yo una cosa que a veces conversando estas cosas comparto. Mira, yo tengo más de, yo tengo 45, ¿ya? O sea que tengo más de 25 años de consagrado religioso, ¿no? Yo creo que este apostolado de acompañar y dar a personas que están pasando por su duelo es uno de los apostolados, aunque duros, más hermosos que he hecho en mi Sí. vida. Es el apostolado de la esperanza, Pablo. Sí, Es el apostolado de la esperanza. sí. Sí, Y una cosa que es muy bonita, Susana, que es prácticamente aquí en la parroquia, ahorita ya después de bastante sangre sobre lágrimas, mucha formación, porque tenemos
reuniones de formación semanales, de catecismo. O sea, es un trabajo, de verdad, algún día te compartiré muy, Ujú. eh, casi, casi el 100%, por no decirte el 100% de las personas que, que recorren ese camino de ese trabajo y de esa sanación del duelo, se abren a Dios. O sea, tiene una experiencia de conversión, tiene una experiencia de encuentro con Dios. O sea, de verdad es impresionante, ¿no? Te voy a pasar el link de una película que estamos viendo en el mentoring, ¿no? Ya, Que se llama Si Dios quiere, que es italiana la película. ya, No la he mira, encontrado en YouTube nada, pero ya, es la conversión justamente de un padre de familia que era no creyente, ¿no? Y cómo ya, va recuperando a su familia porque con su manera de ser se había distanciado ya. muchísimo, ¿no? Ah, mira, está ahí. Es bonito porque Dale, dale. de la mano de un sacerdote va descubriendo una dimensión que no había advertido, ¿no? Ajá. Ay, qué bonito, qué ser bonito. Sí. Sí. No sé dónde va a haber tiempo para leer tantas cosas y para ver todo lo que queremos ver, Pablo, pero sí. Bueno, Susana, creo que nos despedimos porque tú debes tener ya tu prioridad antes que esta, que es tu familia. Así, ¿ya? Ahí está, listo, Pablo. Bueno, Un de gusto, verdad te estamos agradezco en a contacto. Susana, Mira, gracias a ti. y creo que nos falta poco, ya creo que la semana que viene es Sí, el 27 tenemos, es sí, el sí, sí, foro, creo, tenemos ¿no? foro, sí, Ya, exactamente. genial. ¿Ya? Ahí nos Vale, veremos. cuídate, chao, chao, Listo, gracias. Susana, Hasta cuídate, luego. gracias. Chao, chao.